Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno. Y mucho mejor si lo haces con Looking Back. Solo buena música. Amigos, muy buenas noches. Sábado 18 de septiembre del año 2010. No sé por qué iba a decir 1900 algo, no sé qué, a dónde me iba a ir. Mi nombre es Raúl Mondragón. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos dejen entrar a donde nos dejen entrar. Pero el chiste es que nos dejen entrar. En esta celebración del Bicentenario, Televisa sacó al aire una serie que se llamó Gritos de Muerte y Libertad. Que como nos instruyó, ¿verdad? Sirvió como para repasar la historia, pero además creó cierta polémica, porque presentaron de manera más humana a los personajes que participaron en el inicio del movimiento de independencia. Pues de una manera más natural, ¿no? Porque no es tanto como nos lo enseñaron en la primaria y en la secundaria, donde eran pues estos grandes héroes y grandes personas que, bueno, casi que le competían ahí a la Madre Teresa de Calcuta. Nos lo presentaron de una manera mucho más mundana, como somos todos, con muchas virtudes, con muchas cosas, pero también pues con sus defectillos, como cualquier humano. Claro. Ahorita lo vamos a platicar porque van a estar aquí en cabina ni más ni menos que la productora y la asesora histórica de esta gran serie, Yolandita Ocampo, y Úrsula, se me fue ahorita, perdón su apellido, pero ella asesoró a la producción de esta serie para la cuestión histórica. Les vamos a preguntar. Yo ya le tengo aquí anotada varias preguntas. Yo también ya tengo ahí mis preguntas bien anotadas. Looking Back. Solo buena música. Y bueno, pues vamos a iniciar esta tan ansiada y tan interesante plática con Yolanda Ocampo y Úrsula Camba, que fueron parte de las responsables de que hayamos tenido una serie tan interesante como esta que se llamó Gritos de Muerte y Libertad. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches. Buenas noches, Úrsula. Hola, buenas noches. Pues, Yolandita, yo te quiero, antes que nada... Yo te adoro. Te quiero, sí, también te quiero mucho, pero te quiero felicitar por esta serie, porque neta se aventaron no un 10, un 20. No voy a balconear a nadie, pero aquí en el equipo hubo alguien que volvió a cruzar la primaria con la serie. Aprendí. No, ya somos muchos, entonces. Sí, así es. Aparte, decíamos ahorita en el inicio del programa que aparte de instruirnos, de volvernos ahí como que a enseñar un poquito sobre la independencia, sobre el movimiento de independencia, fue una serie que causó también cierta polémica, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que primero que nada muchas gracias por la invitación. Para nosotros ha sido una experiencia emocionante de principio a fin, ¿no? Desde que empezamos hace 2 años, es la verdad que no esperábamos, francamente, que la gente tuviera tanto interés en conocer su historia. Sabíamos muy bien que íbamos en un momento importante porque era el Bicentenario, pero no nos dábamos cuenta de este fenómeno, o sea, que la gente realmente nos escribió Twitter, Facebook, oye, y esto fue verdad, y esto fue mentira, y a poco así, y a poco... Nosotros decíamos, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer de verdad. Entonces sí ha causado polémica por algunas cosas que nosotros decidimos no incluir en las historias, ¿no? Nosotros creemos, estamos convencidos de que si íbamos a hacer este trabajo, teníamos que hacerlo lo más apegado a la realidad y a la historia, porque no queríamos meter lo que la doctora Úrsula llama como mitos fundacionales. No queríamos incluir esas cosas, porque sí nos parecía importante, y sobre todo después de haber leído los capítulos y los momentos que íbamos a hacer, que nuestra historia contenía lo suficiente de pasión, emoción, valentía, miles de valores interesantes, mucho más que estar inventando a lo mejor algo que no, ¿no? Entonces la historia se sostenía y decíamos, no tenemos que incluir nada más, ¿no? 2 años. Sí, 2 años. Ellos sí lo planearon, no como la Torre Bicentenario y como la inauguración del Congreso. Pues sí fue un trabajo bastante profundo, sobre todo porque había ya en el momento de revisar el guión cosas muy específicas que había que ir a cotejar o que había que revisar en 2 o 3 fuentes diferentes. Entonces, sí, pues los 2 años que duró, digamos, el proyecto fue de investigación constante y profunda.
en muchas fuentes. ¿Dónde hacen, justamente, cómo se hacen llegar de toda esta información? Digo, porque pues no fueron a la papelería por la monografía, No. ¿verdad? Hubiera sido muy fácil. También, porque ahí nos hubiera parecido el pipila, seguramente. Sí. Pues mira, pues no sé, yo estudié historia, son como cosas que a lo mejor ya sabes, ¿no? Sabes que buscas en, por ejemplo, la colección de documentos para la historia de la independencia de Hernández y Dávalos, que es un señor que compiló todas las cartas, todos los comunicados, todas las gacetas, todos los periódicos, los procesos, todo lo que era de independencia en 6 tomos estaba compilado. Además de obviamente Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante y los historiadores que ahora, digamos, han como investigado sobre esos temas, que son muchísimos. ¿Hubo algo de conocimiento popular de lo que la gente contaba, de lo que se fue transmitiendo de generación en generación? ¿O eso prefirieron dejarlo de lado para tener más sustento? Pues sí, como dice yo, tratábamos como de apegarnos lo más posible, porque sí, si nos íbamos por el dicho popular, nos íbamos si fue el niño artillero, y la intención era otra. No era derribar los ídolos mexicanos, por supuesto que no, pero sí hacer unos matices y contar a lo mejor historias que no se habían contado antes, o contarlas de diferente manera, como escuchar otras voces que no se habían escuchado antes. Yolanda, para reunir ese elenco, a ver, cuéntanos, ¿hubo ahí como que situaciones difíciles? ¿Hubo alguien que se pusiera de chin por compromisos? A lo mejor no por sangrón, pero por compromisos, todo eso. ¿Cómo le hicieron para juntar ese magnífico elenco? Bueno, no, al principio, la verdad es que sí, desde que hicimos las ternas para los castings, sí teníamos como muy claro que íbamos sobre actores muy buenos. No importaba de dónde vinieran. Y para eso sí Televisa fue como, sí tuvo como muchísima apertura con nosotros y nos dijo, pues al que sea, ¿no? De donde pueda. De donde venga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una persona encargada que nos ayudó a hacer el casting, que es la directora del casting, que se llama Mercedes Gironella, y Mercedes lo que hacía es que Mercedes conoce muchísima gente de teatro, de cine, de todos lados, y ella fue como jalando gente a partir de los, digamos, de las líneas que nosotros le dábamos. Había personajes que era importante que se parecieran físicamente a la persona que iban a interpretar, y otros de los que no teníamos ni idea ni de cómo eran. Entonces con ellos nos dábamos como cierta libertad ahí creativa de cómo queríamos a quién queríamos que se parecieran. La verdad es que no hubo nadie que se pusiera así súper difícil o súper diva o súper nada. Desde el principio empezamos a trabajar muy bien con toda la gente. Sí tuvimos que tener algunos cambios de agenda, por ejemplo en el caso de Diego Luna, porque él estaba justo haciendo la película Belle y se iba a presentarla a Berlín y a varios lados, entonces nada más no podíamos juntarnos con su agenda. Pero cuando todo se dio, él estuvo en el set como todos los actores, disciplinado, bien, o sea, la verdad es que no hubo ningún problema, más allá, ¿no? Looking Back, solo buena música. Mira, cuando los agarran en Acatita de Baján, a todos los fusilan primero, que Hidalgo queda el último solo, y entonces queda 4 meses preso, y es cuando hace como toda esa reflexión, porque además, y aquí es importante aclararlo, Hidalgo estaba excomulgado, pero no por la iglesia, digamos que le había, si se me permite la expresión, le había caído la excomunión, porque había matado a sangre fría a varios españoles en Valladolid y en Guadalajara. Entonces automáticamente, cuando tú matas, digamos, a personas consagradas, te cae la excomunión. No es la excomunión que había fulminado la iglesia, el obispo contra él, sino como este asunto que por haber cometido ese delito le caía. Entonces, para él poder morir sin la excomunión y poder morir en confesión y con los sacramentos y tal, necesita arrepentirse. Y finalmente es un sacerdote, ¿no? Y además él también se da cuenta de las atrocidades que sucedieron en la guerra, de las matanzas. Fue una guerra, la guerra de independencia fue una guerra terrible, porque fue una guerra entre amigos, entre hermanos, entre compadres, entre gente que se conocía, ¿no? Era como que vino el invasor y entonces, ¿no? Por ejemplo, Riaño, que era el intendente de Guanajuato, el que se refugia en la Londía, era amigo de Hidalgo, ¿no? Y se conocen bien. Sí, pero como ese caso hay muchísimos más. De familias que se enfrentaron, de hermanos que se fueron con la insurgencia, de hermanos que dijeron yo me quedo del lado realista. Ese es el gran drama también de la independencia. El papel de la mujer, realmente la mujer tuvo una importancia enorme en este movimiento.
¿Cuál para ti fue, de los personajes femeninos, el que más peso tuvo? ¿Sabes qué pasa? Que estas figuras como Leona y como Josefa ciertamente participaron activamente, pero también hay un halo alrededor de ellas, ¿no? Como de ponerles muchísimas virtudes porque son guerreras, ¿no? No, son figuras con las que uno se puede identificar. La verdad es que la situación de la mujer es bastante marginal. Hay mujeres que se meten a la insurgencia, pues que van con los niños, que van con el marido, a muchas que fusilan, hay muchas que meten a la cárcel, hay muchas que se indultan, pero digamos son como del grueso de la población, las mujeres como de la élite, sí, las mujeres de la élite, que son el caso por ejemplo de Josefa y de Leona, en realidad son las menos. Ahora te voy a decir, con respecto a eso, para nosotros era casi choqueante cuando Úrsula nos contaba estas cosas, y decíamos, no, pero es que queremos que se vea así súper increíble ella. Y es no, bueno, ella nomás escribía cartas, o sea, ella carteaba, ella les ayudaba en la comunicación, ¿no? Pero... y nosotros, no, pero es que, ¿cómo? O sea, que redacte algo, ¿no? Que nos dé una ley. Ya la quería en el frente de batalla, Yolanda. Y la verdad es que sí, yo creo que parte de la importancia de la serie es que sí te tienes que transportar a otro mundo. O sea, hace 200 años era otro país con otras costumbres, o sea, y sí tienes que tratar de captar esa esencia para poderla retratar, porque no era, digamos, ni que las mujeres fueran menos, ni que fueran más, ni que discriminación, ni nada de eso. Ese era el mundo. Así era, claro. y ellos vivían bien en ese mundo y no había ningún problema. Cosas. Manuel Paino lo dice, ya con el correr del siglo, a mediados del siglo XIX, Manuel Paino dice, una mujer que no sabe coser y bordar es como un hombre que no sabe leer y escribir. Es así, es terrible. Para uno ahora lo escucha y es realmente terrible. Pero para la mayoría de las mujeres no sabían leer y escribir. ¿Para qué? Ellas sabían tocar el piano, sabían bordar, y las, digamos, de escasos recursos que tenían que quedarse a cuidar, ¿no? A los niños, los animales, etcétera, que se iban a poner a leer y escribir. Bien avanzado el siglo XIX, muchas de las mujeres y también muchos de los hombres no sabían leer y escribir. Entonces, claro, estas figuras son muy realzadas en este intento también de la identidad nacional, de la construcción de la identidad nacional, y hay que entenderlas también como es. Josefa no fue encarcelada, la recluyeron en un convento. En 3 conventos, la cambiaron en 3 conventos diferentes, porque también hay toda una cuestión de, digamos, de honor y de pertenencia a una jerarquía. Si tú eres español o criollo, no te pueden rebajar a una categoría inferior, y además, digamos, es un poco como respeto a su estatus, recluirla en un convento. Pero además no existe tampoco esto que existe ahora de los reclusorios femeninos. Hay una cosa que se llaman los recogimientos, que son lugares para mujeres que están peleadas con el marido en lo que se decide qué va a pasar, si le sigue pegando, si ya no le pega, que se le escapó, no, que son huérfanas y están buscándoles marido, o que son pobres y no les alcanza para ser monjas. Y existen estos lugares que son los recogimientos o los también colegios. Pero no existe como el penal de Barrientos, ¿no? No, Santa Marta no existía todavía. No, exactamente. Entonces por eso está en estos lugares. Okay. ¿Tuvieron? Pero tienes una llamada. Pregunta para Yolandita. ¿Qué tan difícil fue la realización de los efectos especiales como las batallas? Nos pregunta Iván González. Bueno, sí es difícil porque además de todo nosotros ya tenemos una carga de cuántas películas que hemos visto y todas cómo son. Entonces nosotros de pronto decíamos, ay, qué poquito nos vemos, ¿no? O sea, no vemos tanta batalla. Pero entonces ahí íbamos con Úrsula y le decíamos, a ver, ¿qué tan lógico es que se oiga tanto bombazo, tanta metralleta? No, tiene que ser algo espaciado, porque era otra época, las armas eran diferentes, se cargaban diferentes. Y bueno, ahí también tuvimos así como el trabajo de Jaro, que es una persona de nuestra producción, y Jaro la verdad es que es bastante profesional, entonces él supo hacer todo lo que le pedíamos. Ya están llegando muchísimos correos. Antonio González de Querétaro, Jesús Romero, Israel Segura, María El Consuelo Ruiz, José Luis Rojas Hernández, Luis Arturo Cruz Venegas, María de Los Ángeles Mora, Arturo Flores Padilla. Yo creo que todos debemos tener en casa esta serie porque es una verdadera joya. No estoy dando cebollazos netos, es la verdad. Y no están dando cebollazos que, por ejemplo, también Tadi Guzmán en el Facebook nos dice:
Muchas felicitaciones para esa serie, me pongo de pie, mis más sinceros respetos. Solo tengo una duda. Para toda la serie, ¿cuál fue la escena más difícil de recrear? Lo digo porque lo tuvieron que investigar varios acontecimientos a lo largo de la lucha, pero ¿cuál se les dificultó más? Bueno, la verdad es que todas las escenas que grabamos llevaban muchísima investigación, digamos, desde que yo a veces le marcaba a Úrsula de la locación y le decía, me están poniendo una taza de latón. No, quita el latón, porque no había eso, pon una de madera. Sí, era una duda así. Bueno, te fuiste más finol. Entonces, digamos, eso era desde lo muy, muy chiquito, ¿no? Y que eso nos podía evidenciar en cualquier momento. Hasta, digamos, la escena que se graba ya en Guanajuato, que es con 400 extras. Eso sí fue un reto, porque tuvimos que cerrar, la verdad, las calles. La gente en Guanajuato, con toda razón, bueno, mucha, supongo que se molestó por eso, ¿verdad? Otra, pues muy bien, nos ayudó y estaba ahí de extra. Pero la verdad es que esa sí fue una escena difícil porque es mucha gente, no puedes repetirlo muchas veces y tienes que tener como mucha precisión, y teníamos varias cámaras diferentes, ¿no? Para hacerlo bien. Ya que estamos en Guanajuato y ya que mencionamos a Riaño, ahora sí, échenos qué pasó con el Pípila. El Pípila es un buen señor que se le ha adjudicado la identidad de Juan José de los Reyes, que era un barretero en Guanajuato. El asunto con el Pípila, no sé, entiendo que levante tanta ámpula, pero yo creo que hay que entenderlo de una manera diferente. Es una figura que encarna los valores en este proceso de la construcción de la identidad nacional en el siglo XIX, que encarna los valores de la valentía, del sacrificio, de la entrega por la patria. Pensemos que Bustamante está escribiendo su versión de la independencia, su historia de la independencia, en el 23. Acaba de terminar la independencia. Entonces, piensen ustedes en un país que se acaba de independizar y de dónde se va a agarrar para forjarse como nación, identitariamente. En ese sentido, el Pípila se convierte en una figura con la que la sociedad, con la que el pueblo se puede identificar. Y no hay que entenderla como un engaño, como una mentira, porque la gente me dice, es que hemos vivido engañados porque el Estado dolosamente durante décadas nos ha... No, yo creo que va mucho más allá de eso. Es una figura con la cual, que cumplió esa función, con la cual identificarse y que fuera como un ejemplo a seguir, un ejemplo de virtud, un héroe. Y entonces otra pregunta, ¿cómo le hicieron para entrar a la Lóndiga? Es Lucas Alamán. También porque eran visiones muy encontradas. Bustamante es un liberal, y Bustamante estuvo en los congresos con Morelos, va con Morelos, Bustamante, y Alamán es lo opuesto. Alamán está a unas cuadras de la Lóndiga cuando la toma de la Lóndiga y detesta a los insurgentes. A Morelos no, a Morelos lo respeta y lo tiene como un líder realmente muy respetable, pero a Hidalgo lo aborrece y a la insurgencia la aborrece. Entonces, claro que Lucas Alamán lo primero que dice, ese cuento del Pípila es pura mentira, el término ni se usa en la época, ese señor ni existió. A la luz de otros estudios, digamos, que se han hecho recientemente, se ha visto que efectivamente el Pípila es una figura alegórica. En ese sentido es un mito fundacional de la patria, forjador de la patria, de la identidad nacional. ¿Hay algún otro, tú como experta, hay algún otro personaje de ese tipo? No necesariamente en el movimiento de independencia, a lo largo de nuestra historia. ¿Hay alguno así de importante? Así de importante... Está el niño artillero, por ejemplo, que es un niño, digamos, en el sitio de Cuautla también, que mueve una batería para no atacar a los realistas. O sea, no alcanza a tener esta penetración que tiene el Pípila, por ejemplo. O los niños héroes. Todo esto son figuras. No quiere decir que no hayan existido. Lo que pasa es que se les atribuyen cualidades, hazañas, que no necesariamente sucedieron. Esa es como la diferencia. También a uno hasta le parece, mucha gente se burla de eso, ¿no? De que se enredó en la bandera el niño héroe y se aventó. Si ustedes se fijan, los libros de texto ahora Ya no traen al Pípila. Eso sí Es que ya no estudiamos. Pero todos a ahorcar a la historiadora porque lo inventó. Más yo no lo inventé. Y aquí lo cito correctamente porque estaba mal dicho en la transcripción que hicieron en el Universal. La doctora Clara García Ailuardo del CIDE en entrevista al Universal 7 de septiembre del año en curso. Solo para cerrar este tema de la Lóndiga, ¿cómo la tomaron?
O sea, porque yo me sabía la historia de que y entonces el Pip le llegó, incendió la puerta y entonces No, todos pues a entraron. fuerza de... Pues eran de muchísimos, estar- era eran el muchos. pueblo. No era eran uno. eran miles los que venían en el ejército. Se dieron por Y caso. sí prendieron fuego, Literal, tal, pues. pero prendieron fuego entre muchos. O sea, lo que dice Lucas Alamán, su versión es, claro, lo que pasa es que en contraesquina había una tienda donde vendían ocote. Entonces, sacaron ocote, lo pusieron en la puerta y le prendieron fuego. Ahorita que mencionaban esta cuestión de los libros, de texto y todo, a nosotros nos tocó una versión diferente en cuanto a algunos personajes. Pero a lo que quiero preguntarles es, ¿no hubo algún problema con alguna institución? Porque en aquel entonces a nosotros nos decían, ¿no? Hay que respetar a los héroes, hay que... Bueno, los teníamos en un altar y no podíamos ni siquiera hablar, decir algo impropio de ellos, mucho menos en un medio electrónico. Pero en la escuela sí, nos hacían que los tuviéramos en ese concepto. ¿No hubo algún problema porque la serie los presentaba, a mí me parece perfecto, más humanos, más en este mundo? No, ninguno. La Nadie. verdad es que en ningún momento sentimos que alguien nos llamara o nos dijera, ay, ¿por qué lo pusiste así? O ¿por qué Pues contra no, la porque, iglesia? perdón, porque además, si tú te fijas, los personajes no son ridiculizados. Eso es lo que puede ofender a la gente. Es una parte humana. Es decir, sí, él seguramente también lloraba y también dormía y también se ponía pijamas. Y eso no es ninguna ofensa. No estás poniéndolo, no sé, a emborracharse o a hacer desfiguros, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a platicar esta noche con nosotros. De verdad, muchas felicidades, Yola. De verdad, te admiro muchísimo. ¡Aplauso, aplauso! Sí. ¡Qué bárbara! No, pues la verdad es que esperando que el aplauso sea extensivo para todo el equipo, porque fue muchísima Sí, gente, trabajo, Raúl, o sea, imagino. más o menos 200 personas estábamos trabajando todo el tiempo en la serie. Es muchísima gente de todos niveles, en todas las posiciones. Entonces yo creo que para todos ellos sí es el reconocimiento. Nosotros en algunos casos damos la cara y estamos en los lugares, pero la verdad es que sí es mucha gente a la que uno le tiene que agradecer. Sí. Pero sí les salió, les quedó padre. Nada más. Esto fue el Looking Back. El día de hoy estuvimos muy divertidos. Muchas gracias. El próximo sábado tienes una cita con tus recuerdos. Te esperamos con buena música en Looking Back.